6 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, al recorrido que hacemos a diario por los titulares que aparecen publicados en los periódicos cordobeses, Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre, prensa digital. Hoy es lunes y la mayor coincidencia es en el fútbol, el resto cada periódico sale por un sitio. El diario Córdoba, por ejemplo, titula en su portada Parcelaciones, avances y retos, una información que firma Noelia Santos y que hace un recorrido por la situación actual de las parcelaciones, de qué se ha conseguido y qué queda por conseguir. La foto que la firma Manuel Murillo para una protesta anti-amnistía que ayer se vivió frente a la sede del PSOE en la avenida del aeropuerto. Hubo protestas a nivel nacional, en el que titula el diario Córdoba, protestas anti-amnistía, lo hemos comentado. Feijóo alienta las movilizaciones en la calle ante la inminencia del pacto. Más de 2.000 personas se concentran ante la sede del PSOE en Córdoba, es el único periódico que da esas cifras tan concretas. 2.000 personas ayer en la avenida del aeropuerto, que obligó incluso a cortar el tráfico ante la asistencia del público. La parte alta del periódico para la lucha contra el cáncer, Marea Verde contra el cáncer, centenares de personas participan en la tradicional marcha a favor de la investigación que como cada año pues se vivió en el Vial Norte. La cita cumple su edición número 15, la de esta marcha contra el cáncer. Otra foto, en este caso en Málaga. El Córdoba deja pasar una gran oportunidad para ganar al Málaga Club de Fútbol. La foto se ve aquí Quique Márquez del Córdoba. Los malacitanos consiguieron la igualada en el minuto 86. El Córdoba tuvo todo el partido por encima, bueno, en superioridad en cuanto al juego, fue muy superior al Málaga, marcó su golito y luego no fue capaz de rematar la faena, que pudo hacerlo. Al final se quedó con ese empate que sabe a poco después del partido de ayer del Córdoba. Y por último, fútbol sala, el Córdoba Futsal logra empatar tras remontar el Manzanares. El partido acabó 4-4, un partido bueno en el que se podía pasar cualquier cosa. En este caso pues acabó con un empate que fue, el partido empezó 1-0, 1-1, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3 y al final pues se puso incluso por delante el Manzanares 3-4 y consiguió por fin el Córdoba empatar en el minuto 32 con gol en propia mitad, por cierto, del Manzanares. Así que bueno, también sabe a poco ese partido que se pudo ganar, iba el Córdoba 3-0 y Córdoba Futsal y quedaron al final 4-4. El diario ABC habla de temas nacionales en la portada, la foto es para la concentración, pero en este caso en Valencia, también concentración contra el acuerdo, el pacto que va a dar lugar a la investidura de Pedro Sánchez a cambio o a costa de la amnistía. El PP sigue llenando la calle por las cesiones al independentismo. Feijóo anima a los socialistas críticos a rebelarse. Si solo hablan y no lo demuestran con hechos, son la nada, dijo ayer el líder popular a los militantes socialistas. En la foto pues se ve, dicen, yo los veo, son muy pequeñitos, Catalá, Feijóo, Mazón y Gamarra, ayer en el centro de una foto donde había varios miles de personas, 20.000 personas se dieron cita ayer en Valencia. El titular de apertura, también el mismo asunto, casi la mitad de los votantes del PSOE contra la amnistía. No son datos que correspondan a la consulta que ha hecho el PSOE, sino una encuesta. El 52,5% de los españoles creen que la reelección de Sánchez es negativa y el 68% piensa, aunque sea negativa, se va a producir. El 70% de los ciudadanos no entienden el retraso de Armengol, se refiere a la presidenta del Congreso, Cristina Armengol, en convocar la sesión de investidura. Luego, en páginas interiores, algún tema local que si da tiempo lo comentaremos. El diario El Día abre en su portada con el coste de la limpieza de Córdoba, que aumenta en más de 4,6 millones a consecuencia del refuerzo de los servicios en los nuevos barrios de la ciudad y el plan integral en los distritos lanzado por el Ayuntamiento que dispara el gasto anual de Sadeco. Luego comentamos esta información. La foto que firma Carlos Guerrero, castigo tras el perdón, el Córdoba no supo rematar el partido. Un gran Córdoba Club de Fútbol, dice el pie de foto, se deja la victoria en el tramo final después de dominar muchos minutos al Málaga. La foto, Alberto Toril, que tuvo, por cierto, el gol de testarazo y no consiguió puerta.
Toril persigue un balón junto a Nelson Monte en el partido de ayer. Dice el diario El Día que la VPO desaparece de los planes de Incorsa para el próximo año. El PSOE critica que se vayan a construir 0 viviendas públicas. Hay un retraso en los ajustes para construir viviendas. Es probable que el año que viene se inicie vivienda, pero no habrá en todo el año ni una sola entrega de llaves de vivienda pública de la promotora de vivienda municipal. Y bueno, municipal y de cualquier otra promotora, no solamente del ayuntamiento, la del ayuntamiento. El PSOE va más cerca del acuerdo con Puigdemont, dice, más de 1.300 plazas para estudiar fuera, el plan de externalización de la Junta. En la parte alta, cientos de personas piden más recursos e investigación para luchar contra el cáncer. Y, por último, que la atención primaria se elimina de la orden de conciertos de este año, dice el diario El Día. Bueno, vamos por el decano. Hoy, como ven, muy pocas coincidencias en los periódicos. El diario Córdoba habla, como le decía, de parcelaciones, una información que firma Noelia Santos, y lo que hace es recorrer pues cómo está el asunto. Dice quizá el contenido, la reflexión, la conclusión más importante que se obtiene de esta información es que se cumplen 2 años desde que se aprobó la ley, se llama lista la ley, como recordarán, con solo parte del trabajo hecho. Unos núcleos buscan el adelanto de los servicios y otros aspiran a la plena legalidad. Saben que aquella ley, la lista, lo que pretendía era no legalizar a todas las parcelaciones, pero sí flexibilizar en alguna medida la obtención de la documentación, pero siempre salvaguardando una serie de premisas que dejaban fuera de ordenación, fuera de la posibilidad de legalización, de regularización algunas parcelaciones. El tema de la inundación, por ejemplo, las que están en zona inundable, pues parece que quedan bastante descartadas. Las que están en zona, por ejemplo, de la sierra, que no tiene plan de evacuación, igual. El resto pues va marchando. Algunas, un poco llanos de Altázar, saben, hace poco fue la primera que dio el paso, pero no todas las parcelaciones van a conseguir, como pretendían los propietarios de las casas y de las fincas, de las finquitas, no todas van a conseguir su plena regularización. Tras un año de trabajo, dice la información, hay un listado de propuestas para seguir adelante y agilizar trámites. Pero como les digo, no todo va en la misma dirección. El Alavillo, por ejemplo, en la carretera de Palma, va camino de la plena legalidad, mientras que la Capiñuela Baja, en la otra parte, cerca de Fátima, pues están ahí viendo cómo se puede llevar agua potable a esa zona. Es decir, que cada parcelación tiene su singularidad, tiene su especificidad, y no se puede tampoco intentar tratar a todas de la misma manera porque es bastante complicado. Bueno, es imposible, literalmente. La foto que veíamos antes de las protestas anti-amnistía, bueno, poco que contar. En Córdoba ayer hubo, como le decimos, hubo más de 2.000 manifestantes, dice el diario Córdoba, que claman contra la amnistía ante la sede del PSOE de Córdoba. Se convocó por redes sociales esta manifestación, no lo convocaba el Partido Popular ni Vox. Se supone que eran simpatizantes o militantes o votantes de estos partidos, pero en principio no hubo una convocatoria oficial, sino que se convocó por redes. Pese a ello, pues se congregaron, dice esta información, dice Noelia, en torno a 2.000 personas, más de 2.000 personas ante la sede del aeropuerto. No estaba tampoco autorizada porque no se había convocado, pero ante la aglomeración de público, de asistentes, pues la policía tuvo que cortar el tráfico, la policía local, porque corría riesgo la integridad de las personas que estaban allí. Mucha bandera de España, lógicamente, porque era un pacto contra la amnistía y sobre todo a favor de la integridad nacional que estas personas ven en riesgo con a consecuencia del acuerdo entre el PSOE y la derecha catalanista. Recordemos que tanto Puigdemont, en este caso, como el PNV, el partido de Íñigo Ortúzar, son partidos de la derecha, en un caso vasca, en otro caso catalana. O sea que el acuerdo estará, el tema de la independencia al margen, es un acuerdo bastante antinatura, que el PSOE se alíe con los partidos de la derecha para llegar a la Moncloa. En cualquier caso, y por acabar con este asunto, todas estas concentraciones que está promoviendo el Partido Popular, también Vox y también la sociedad civil por su cuenta, no se sabe hasta qué punto van a tener algún fruto, vamos a tener fruto, porque el PSOE tiene la posibilidad, y parece que la va a ejercer durante la mañana de hoy, es probable que incluso se convoque ya el pleno de investidura, a pesar de que, como he visto en algún periódico, creo que lo he leído en el diario, no sé si lo he leído una vez,
Hay críticas a Armengol porque no, a Cristina Armengol, presidenta del Parlamento, del Congreso, porque no convoca el Pleno. Claro, en los plenos se convocan, no digo a la carta, pero si se pregunta al candidato para qué día tienes votos suficientes, porque si no tiene votos, ¿para qué va a convocar un Pleno? Se hizo con Feijóo. Probablemente, como era muy difícil que Feijóo tuviera suficientes votos, pues ahí no hubo tanto que negociar. Estaba claro que Feijóo, por muchas cuentas que hicieron, no le salían los números y daba igual, era un poco el Pleno para retratar a los partidos, se retrató todo el mundo y ahora creo que aquí, por mucho que intentemos nosotros hacer un poco el teatrillo, todos sabíamos que es lo que estaba realmente fraguándose. O un acuerdo entre el PSOE y la derecha catalana y habría gobierno, o no habría y habría repetición de elecciones. Perfecto, nunca tuvo opción de ser presidente porque tenía que elegir entre que le apoyara Vox o que le apoyaran los independentistas, porque los dos votos a la vez no se iban a producir. Y cualquiera de las operaciones no salía a las cuentas. Bueno, un tema nacional que tampoco nos afecta especialmente, así que lo dejamos. El tema del cáncer, de la lucha contra el cáncer, pues como le decía, ayer pues hubo una marea verde de nuevo en el vial, dice Diario Córdoba, una marea verde inunda el vial en la carrera por la vida contra el cáncer. Lo firma también Noelia, esa información. La cita cumple su edición número 15, estrechando lazos de solidaridad. La asociación destina 93 millones de euros a proyectos de investigación. Hay un reportaje gráfico muy interesante en esta información, pues eso, de las personas que acudieron ayer a esta cita, que no es corriendo, hay quien va más rápido, más despacio, pero sobre todo es una marea verde por la solidaridad para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer, que es lo importante en este caso. Está demostrado además que el cáncer es combatible. Hace unas décadas, cuando había un diagnóstico de cáncer, era una sentencia de muerte a un corto plazo. Hoy el cáncer se supera en un porcentaje amplísimo, también depende de dónde esté el tumor, ¿no? Pero hay cáncer que se supera muchísimo y todo parte de la investigación y del tratamiento oncológico, tratamiento médico. Entonces es necesario que se invierta en este asunto. Cuando vemos presupuestos y vemos que se destina tal partida para tal sitio, para tal cosa, etcétera, en ocasiones pues habría que echar en falta, porque al final todos pasaremos por un hospital, unos con cáncer, otros con otras patologías, pero todos acabaremos en un hospital y lo lógico es que intentemos retrasar ese momento e invertir en que ese momento sea lo menos agresivo para el paciente. Bueno, pues ayer hubo una marcha verde para recordarnos a todos que la investigación salva vidas, que más allá de que se dote de dinero en presupuesto a un laboratorio o que se apoye una farmacéutica, etcétera, etcétera, es la investigación la que salva vidas. Bueno, más cosas. El diario ABC, en interiores, en la portadilla, tampoco tiene mucho tema local hoy, pero algo hay. Por ejemplo, habla el director general de Sepisur de la obra logística, de la base logística. Dice, la obra logística nos dará un crecimiento importante. En general, bueno, Sepisur es una de las compañías que han sido seleccionadas para trabajar aquí. En general, la base logística, si las cosas se hacen bien, que confiemos en que se hagan bien, porque hay un acuerdo tácito institucional en que este proyecto salga adelante. O sea, no habrá zancadillas, se supone, y ahora menos porque hay una coincidencia de varias administraciones del mismo color, Ayuntamiento, Diputación y Junta, y el PSOE, pues tampoco parece que es quien, en principio, fue quien otorgó la base logística a Córdoba, fue el Ministerio, fue el Partido Socialista, tampoco se va a zancadillar ellos solos, y el Ejército, con lo cual todo apunta a que las cosas irán en plazo y sin zancadilla. Repito que si todo va como debe ir, la firma cordobesa, como dice esta información, prepara el inicio de las obras que arrancarán simultáneamente para urbanizar y para el cierre perimetral. Bueno, pues le digo que al margen de esta obra importantísima adjudicada a Sepisur, la base logística va a suponer un antes y un después para Córdoba. No porque Córdoba se vaya a beneficiar de que haya 1.500 o 2.000 profesionales del Ministerio de Defensa del Ejército de Tierra ahí en Alcolea, sino porque eso va a generar un movimiento en torno a la base logística, tanto de empresas como de infraestructuras, como de movimientos profesionales,
como incluso de proyectos tractores, de proyectos que este proyecto va a atraer a otras empresas que van a moverse en torno a la base logística. Y Córdoba se va a beneficiar doblemente de la base directamente, del negocio que se cree en la base y además de las infraestructuras que genere la base, que va a generar a su vez nuevas oportunidades para otras empresas. Creo que ese concepto de referenciar a Córdoba como gran elemento, punto logístico del sur de España, que es como decir del sur de Europa, porque a partir de Córdoba ahí se abren hacia los grandes puertos de Algeciras, por ejemplo, y la línea de ferrocarril, etcétera, etcétera. Creo que es un elemento que quizás nos cuesta un poco ver con perspectiva. Habrá que esperar que pasen 7 o 10 años para ver cómo Córdoba puede tener un salto importantísimo en su PIB, en su Producto Interior Bruto, en el mercado laboral, incluso en el desarrollo de la ciudad. Creo que es muy interesante este proyecto y es interesante que las instituciones, como están haciendo hasta ahora, marchen de manera conjunta. Este año hemos visto en el presupuesto de la Junta de Andalucía apenas se aporta 7 millones de euros para la base logística, pero son sus plazos. Es decir, no, mientras que Córdoba, el Ayuntamiento se ha puesto de una vez los 25 millones que se comprometió, la Junta lo que se comprometió fue a ir abonando facturas hasta 100 millones de euros, al menos. En principio fue la cantidad que se previó. Si fueran 110 o 90, pues se ajustaría, pero el cálculo se hizo en torno a 100 millones de euros. Bueno, pues este año va a haber que pagar 7 millones, pues 7 millones, porque lo que se va a hacer el año próximo, el 2024, es tanto la urbanización de la zona, de la parcela, como el cierre perimetral y el vallado. Y eso se puede cubrir con este dinero, más lo que puso el Ayuntamiento, más las obras que va aportando el Ministerio de Defensa, que también es quien va a poner la mayor cantidad de dinero, lógicamente, sobre la mesa. También dice el diario ABC, hablando de otro asunto, que las mujeres en alto riesgo o riesgo extremo de sufrir maltrato se disparan un 58%. Bueno, saben que la lucha contra la violencia machista no está funcionando. Seguimos viendo cómo año tras año se incrementa el número de mujeres víctimas de maltrato que mueren porque las otras, las que lo sufren en casa, en el ámbito doméstico, muchas veces no trasciende. Lamentablemente sí que vemos las mujeres que su pareja, su expareja terminan con su vida y eso año tras año sigue aumentando. No es un caso únicamente de España esto, de hecho, España no está en la peor de las situaciones con respecto a otros países, que no es ningún consuelo, pero sí que es cierto que es una lacra, es una enfermedad que afecta a todo Occidente, bueno, a todo el mundo, también ocurre en países árabes y en otros continentes. El total de víctimas, dice el diario ABC, información que firma Davinia Delgado, el total de víctimas cuenta con un seguimiento policial casi constante, roza ya la treintena, o sea, hay 30 mujeres en Córdoba a los cuales hay un seguimiento de la policía porque están en riesgo su integridad. El número de casos activos en la provincia llega a los 1.881, un 40% más que hace un año, según el indicador Biogen, violencia de género, es un indicador en el que participa la Policía Nacional más las policías locales de los municipios que están adheridos a este programa, entre ellos el de Córdoba Capital. Son muchísimas personas. Aumenta además en todos grupos de edad, no es un tema de personas mayores, que es lo más peligroso, porque no digo que haya que disculpar a nadie, pero era otra época, era otra generación, con unos hábitos, pero el problema es que hay chicos que siguen maltratando a sus parejas, chicos con 20 años que siguen maltratando a sus parejas. Claro, eso sí que tiene un recorrido mucho más largo y lo que es peor, son personas que van a educar a sus propios hijos de aquí a unos años. Es decir, que esta bola de nieve, que parece que no se detiene, no hay manera así hay manera, pero en principio nos damos con la tecla para solucionarla. Insisto que no es un tema solo de España, sino un tema de todo el mundo. Vemos como las cifras de Estados Unidos son terroríficas, las de muertes por violencia de género, en Francia, en Alemania. Supongo que habrá que trabajar más a medio plazo, sin abandonar el corto plazo y las labores de custodia, de seguimiento, de protección de las mujeres que son presuntas víctimas o han sido ya víctimas, trabajar también a medio plazo con la educación fundamentalmente para evitar para poner punto y final un día y que de ahí en adelante no se produzcan estas auténticas torturas en el ámbito doméstico, que es que una mujer pues tenga que aceptar sufrir agresiones físicas, verbales, psicológicas de su pareja y ya en los casos en los que atentan contra su vida pues ya ni tenemos que contar. Más cosas. El diario El Día habla en su portada de limpieza. Dice, lo hemos leído ya antes,
que el coste de la limpieza de Córdoba se dispara en más de 4,6 millones de euros. ¿A consecuencia de qué? Pues a consecuencia de la ampliación de la zona que hay que atender, que hay que limpiar. Córdoba se sigue expandiendo, sigue habiendo nuevos barrios y eso obliga al ayuntamiento pues a ampliar servicios. Además, cita Cantador, que es quien firma esta información, Francisco Javier Cantador, cita también los planes integrales de limpieza. Yo ahí no le doy la razón, porque claro, hay que limpiar un barrio de manera integral porque falta la limpieza del día a día. Si el barrio estuviera día a día atendido, no habría que ir cada X días hacer sábado, por llamarlo de una manera, ¿no? Córdoba ha estado durante un tiempo, si no digo abandonada, pero casi en algunos barrios de Córdoba, con mucha suciedad almacenada, muchas pintadas, etcétera, y ahora, una vez más, ha habido que poner en marcha un plan integral de limpieza, que saben que va por barrio, nunca mejor dicho. Se empieza en una zona, va recorriendo la ciudad con equipos integrales, equipos dedicados expresamente a limpiar el barrio. Pero vamos, si se hiciera limpieza viaria día a día, no haría falta, o sea, limpieza diaria, no haría falta un plan integral luego de impacto con lo que aquello supone. Bueno, al margen de ese asunto, al margen del tema del plan integral, está la ampliación del casco urbano. Córdoba es una ciudad muy grande para la dimensión, para el número de habitantes que tiene, hemos hablado muchas veces de este asunto. Córdoba, el casco histórico, el casco antiguo, se está despoblando y se siguen promoviendo viviendas en los alrededores de la ciudad, en la periferia, más allá de la ronda. Parece que la ronda iba a ser el límite de la ciudad, al margen de que hubiese algún barrio que quedara fuera, pero vemos como el caso de Poniente o Ronda Norte está más que superada la ronda. Ronda prácticamente es una avenida de la ciudad. Incluso en Levante se están planteando barrios, aquella zona de Levante. El único que se mantiene la única frontera que mantiene la ronda es el sur, y veremos a ver cuánto dura si no se empieza a construir aquella parte también, esta parte del río. Eso hace que el tamaño en hectáreas de la ciudad aumente y que por lo tanto sea más costoso su mantenimiento. Yo nunca me he opuesto a que la ciudad crezca. Leíamos antes el tema de la VPO, me parece interesante que haya viviendas para todo el mundo y que todo el mundo tenga viviendas accesibles, viviendas asequibles y que tengan sus calidades y que estén en zonas de expansión. Pero habría que también velar porque la ciudad no quedara agujereada en el casco histórico sobre todo, o barrios históricos como Ciudad Jardín o Fátima, que vemos que muchísimos carteles se venden y muchos bloques que están prácticamente vacíos, que queda un par de vecinos o tres. Son bloques que tienen peores calidades, bloques sin ascensor en muchos casos, bloques con problemas de aislamiento o de cubiertas que se han ido abandonando y los vecinos se han ido trasladando pues eso, a la zona de Poniente, fundamentalmente, que sea la zona de expansión actual. Cuando toque expandirse hacia Levante, pues habrá otro movimiento hacia Levante. Pero hoy por hoy parece claro que las zonas hacia ahí, hacia Poniente, con muchísimas hectáreas que se van poco a poco poniendo en carga para ir construyendo viviendas, y eso está desequilibrando tanto los trabajos municipales como incluso la propia ciudad, porque también se desplaza hacia allí algunos servicios, se desplaza hacia allí también el tema de, por ejemplo, el transporte público. Con los colegios se mueven, en fin, creo que hay un movimiento que habría que medir un poco. Córdoba, lo hemos comentado muchas veces, cuando se pintó el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana, se determinó qué zonas habría que urbanizar para construir viviendas. Se previó que para esta altura de la vida, en el 2025, Córdoba tendría 500.000 habitantes. No va a tener para esa fecha 500.000 habitantes, porque no ha habido el desarrollo poblacional que se preveía cuando se redactó el PGOU. Con lo cual, esos barrios que se pintaron, se dibujaron para construir viviendas, no hacen falta. La población de hoy es la misma, o incluso menor, que cuando se planeó, se hizo el planeamiento urbanístico. Sin embargo, a pesar de que no crece la población, sí que crece la ciudad. Y claro, somos los mismos, pero más separados, con lo cual hay zonas de Córdoba donde hay menos habitantes. Es un tema simplemente geométrico. Si hay que meter 100 personas en una caja, y la caja más grande, las personas se separan. O quedan huecos, como está ocurriendo ahora en barrios históricos, como les digo, tanto el centro histórico, el casco histórico, el entorno de la Judería, los barrios de la Serquía, pero también en barrios que eran populosos hasta hace poco, donde vemos que hay muchos huecos. Eso provoca además que haya locales comerciales vacíos, porque los comercios se encuentran sin público, en fin, hay un desequilibrio en la ciudad que creo que habría que intentar parar. Eso como factor, como elemento, como consecuencia también de lo que veíamos antes,
de este coste de limpieza, que por ahí me he ido, coste de limpieza de Sadeco, que se incrementa notablemente a consecuencia de la ampliación de la ciudad. Y en este mismo periódico veíamos el tema de la VPO, que leíamos antes también, dice Córdoba sin vivienda nueva municipal en 2024, que, bueno, yo en principio, por el argumento que les contaba antes, no me parece especialmente malo, pero creo que se puede construir vivienda también en el casco histórico y se puede rehabilitar vivienda. Y Vincorsa no solamente tiene que ocuparse de construir viviendas en las periferias o los barrios periféricos o las zonas fuera de la ronda, que para mí eso está muy lejos ya, algunos barrios de estos, por eso se llama periférica, sino también ocuparse de rehabilitar espacios en el casco urbano, el casco histórico. Hemos visto muchos solares abandonados o semiabandonados que se puede construir apartamentos para gente joven y revitalizar la judería, por ejemplo, o para personas mayores, como se está haciendo en Don Rodrigo, o como se pretende hacer también en la zona de Santa Marina. Bueno, pues con ese ejemplo, que ya lo hace Vincorsa y alguna otra promotora privada, se puede construir más viviendas y, insisto, llenar los barrios de gente joven, los barrios tanto Ciudad Jardín, como Fátima, que he comentado antes, o el casco histórico o la Serquía, donde hay muchísimos solares que van quedándose abandonados porque no merece la pena. Son locales que para una familia son grandes, para hacer un bloque son pequeños, pero a lo mejor para hacer 4 o 5 apartamentos y alquilarlos, en el caso de Vincorsa, pues sería una dimensión importante, 4 o 6 los que cupieran, ¿no? Sería una dimensión interesante. Así que me parece que por ahí debería trabajar más, es mi opinión particular, que en el asunto de la construcción de vivienda nueva. Vistazo a Cordópolis rápidamente, dice Cordópolis, sancionan a la comisaria de la exposición Cambio de Era por un presunto plagio. En principio, la información no dice que el plagio sea en Cambio de Era. Recuerden, Cambio de Era fue esa exposición que se montó en el C3A, que no era mucho contemporáneo. En el C3A saben que la CES, una de las CES, significa, recuerda el arte contemporáneo, Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, C3A. Bueno, pues Cambio de Era, que era una exposición que hablaba de la Edad Media, a partir de la caída del Imperio Romano, pues no era muy contemporáneo, pero se instaló allí. Bueno, pues Alessandra Chavarría, que fue comisaria de esa exposición, ha sido sancionada por la Universidad de Padova, donde ella es profesora titular desde hace un par de años. Esta señora es catalana, pero es profesora desde bastante tiempo allí en Padua. Profesora, primero estaba como profesora adjunta y ahora es titular en Italia. Bueno, pues en esa universidad un profesor, compañero suyo, presuntamente, la ha acusado de plagio y la universidad ha confirmado que efectivamente va a ser sancionada y nada más. O sea, la información trasciende porque esta mujer fue la comisaria de esta macroexposición, que hubo una inversión importante, costó más de 2 millones de euros, y que se instaló en un centro de arte contemporáneo, a pesar de que no era aquello. La verdad que tenía unas ínfulas quizás que no se vieron del todo correspondidas. Se hablaba de que era como la nueva Coro de los Omeyas, aquella exposición que hubo con la exposición de los Omeyas en Medina Zahara y en Cultura. Creo que no ha llegado a ese nivel, pero sí que ha tenido bastante repercusión. Ha habido obras en muchos museos. Esta mujer tiene muchos contactos, es arqueóloga, y ha tenido muchos contactos y muchas sesiones puntuales de obra para esta exposición. Insisto en que la información tiene nada que ver, en principio, porque no se sabe, no ha trascendido el expediente del Senado Académico, se llama, de la Universidad de Padua, pero sí que la única referencia es que esta mujer, Alessandra Chavarría, fue la comisaria de esta exposición, y se sabe de qué la acusan, ni en qué momento hay ese plagio, ni cómo la sancionan, porque la sanción también tiene que concretarla la propia universidad. Me quedo en el diario en Cordópolis, titula "Tras la lluvia, el frío. Las mínimas caen por debajo de los 5 grados". Bueno, pues esta semana parece que no hay borrascas, llamó una racha importante, el nombre de Alín fue la primera, luego Bernard, que fue aquella que arrancó los árboles, luego Kiran, que fue una intermedia, y ahora esta última se llama Domingos, que llegó el sábado, parece un juego de palabras, un chiste, pero fue así. Bueno, pues esta borrasca Domingos que no ha dejado realmente mucha lluvia. Esta semana pues hay alivio de borrascas, toca semana pues para secar la ropa, por lo menos hasta el viernes no hay previsión de que llegue ninguna borrasca. No significa que el viernes sí llegue, significa que hasta el viernes no hay borrasca a la vista. El otoño sabe que es como la primavera, que no sirve los pronósticos más allá de 5 o 6 días porque cambia mucho este asunto. Así que por el momento nos conformamos con saber que estos días habrá más frío.
y hará más frío y no habrá agua. Dice Carlos Puentes en Cordópolis que las temperaturas pueden caer hasta los 2 grados de mínima, en la sierra fundamentalmente, y en la capital estaremos en torno a 5 grados, sobre todo el miércoles. Va a ir bajando mañana, martes y el miércoles. Luego el jueves parece que hay una borrasca que aunque no va a afectar con lluvia, pero sí puede encapotar un poco el cielo y eso hace que las temperaturas se recuperen un pelín. Las máximas se mantienen en torno a los 20 grados, no bajan tanto, pero las mínimas sí que van a bajar considerablemente. Y he leído por ahí, con eso voy a terminar del todo porque se acaba esto, que Córdoba necesita varios meses, lo leo en ABC, varios meses de más de 300 litros de lluvia harían que se superara la sequía en Córdoba. Bueno, eso sería lo ideal. No creo que vaya a haber varios meses porque eso significaría que estaría lloviendo también en diciembre y enero, que no son meses de mucha lluvia en Córdoba. Saben que en Córdoba llueve fundamentalmente en otoño, con lo cual va a ser complicado que haya varios meses. Y que tampoco querramos arreglar una sequía de varios años en una temporada. Octubre se ha aportado, a ver qué ocurre con noviembre y si eso sirve para aliviar el agua de los pantanos. En deporte ya se lo dejo a Fernando López, a Nacho Serrano y a Raúl Díaz. Recordarles que el Córdoba empató ayer en la Rosaleda, mereció más, dice las crónicas que el Córdoba perdió 2 puntos en lugar de ganar 1, que pudo haberse llevado ese partido, que fue muy superior al Málaga, tercer clasificado, pero es un buen punto de referencia para el Córdoba, saber que tanto equipos que están abajo, en la zona media como en la zona alta, son rivales batibles. Según el que viene juega en casa, viene el Ceuta, de ahí, como en Córdoba, en la zona media de la tabla, con lo cual hay que seguir la racha de imbatibilidad del Córdoba y ver si poco a poco llegamos a objetivos y conseguimos levantar un poquito el ánimo que empezó la jornada, la temporada regularcilla. Hasta que llegamos, mañana seguimos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.